Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de PLF. ¿Cómo estamos, Elo? Todo bien, todo correcto. Elo, ¿en qué número estamos de episodio? 53 me dijiste. No, 53 fue el anterior, Elo. ¿De 54? Muy bien, Elo. Episodio número 54 ya de PLF. Y como siempre, antes de comenzar el programa, el tema, una lección del 54. ¿Qué es 54, Ela? Con esta te caes de tujes. Te caes de culo, Elo, con esta, 54. Dice la Mejilten Beshalach que 54 años comió el pueblo de Israel del maná. El maná que caía del cielo. Ah, claro. Y la pregunta, tus ojos... ¿Estuvieron 40 años en el desierto? Muy bien. Dicen 40 años en el desierto, entonces supuestamente 40 años comieron el maná. Sí. ¿No es cierto? Desde que salieron de Egipto hasta la llegada de la tierra prometida. Está bueno Pero eso. la Mejilta dice, no, en realidad no fueron 40, sino que en total fueron 54. Porque no es que desde que entraron a la tierra de Israel ya empezaron a sembrar la tierra y demás, sino que tuvieron 7 años para conquistar la tierra de Israel Es verdad. y otros 7 años para dividir la tierra. Y una vez Es que el verdad. pueblo ya estaba sentado y ya podía labrar la tierra, entonces, según la leyenda, según la Mejilta, fueron 54 años. Pero ¿Cómo viene, Elo? No. Igual no es el tema del día, es simplemente para porque- empezar cada programa con una yo quiero reliquia. Por eso, yo quiero mostrar que hago ayuno intermitente. Hace 17 horas que no como. Y estoy Eso es tu comiendo. maná. Claro, entonces puede ser. El maná para mí, viste que siempre dicen que el maná sabía lo que cada uno quería Pará, y digamos que demás. estamos grabando en Sucot. Está bueno. Estamos en Sucot, pero no estamos en la Sucá porque estamos en Buenos Aires. En Buenos Aires hay un diluvio. Sí. Y hoy vamos a hablar sobre el diluvio también. Elegimos Vamos. una historia para hablar sobre esto. Así que bueno, ese es tu No, maná. pará, y también aclaremos que estamos en los días intermedios de Sucot. Sí, Hasbe Shalom, que alguno de los... No, porque podríamos grabar. Sí, si sí, pero- tuviésemos otra postura, Claro, podríamos pero hacerlo, viste que hay ¿no? inquisidores ahí que están tratando de ver en todos lados donde No, metes el palito. bueno, No, bueno. estamos en Hola Moed Sukkot. Ahí Bueno, estamos. bueno, Vamos. la historia, Elo, te traje 2 historias hoy de un personaje para conocer llamado Joni Ameagel. A Las ver. historias de Joni Ameagel. ¿Lo ubicás? A ver, no, si empezamos. Un hacedor de círculos que hacía llover. ¿Te le suena? ¿Le suena a los que nos están escuchando, a los que nos están viendo? Sí. Joni Ameagel es uno de los personajes más interesantes, quizás, que aparecen en el Talmud. La mayoría de las historias del Talmud, los personajes principales que son, generalmente, rabinos, ¿no es cierto? Sí. Los rabinos eran conocidos ¿por qué? Por su Inteligencia. inteligencia, sabiduría, conocimiento de la Torah y demás. Pero al parecer había una competencia en ese momento, que no solamente en la sociedad rabínica había líderes intelectuales, que eran los rabinos, sino que había líderes carismáticos espirituales, que en inglés son llamados miracle workers, o en hebreo Anshei Maaseh, gente que era conocida por hacer milagros. Está bueno. Y en el Talmud aparecen por lo menos 3 de estos personajes. Aparece Hanina Mendoza, aparece Pinjas Ben Yair, pero el más conocido de todos es un tal Joni Ameagel. Pero ¿eran versados en la Torá? O sea, ¿eran No. Talmidei Jajamim? No necesariamente. Por eso no, eso No lo- hay alajot, porque, digamos, si fuesen Talmidei Jajamim, si fuesen grandes hubiese sabios, alajot en nombre de hubiesen ellos. alajot en nombre de ellos, hubiesen cosas en nombre de ellos. No. Se los conoce sobre todo por ser gente que obró ciertos milagros, que pedía algo a Dios y Dios se los concedía. Y era, al parecer, es como Ah, que hay bueno. una... entre los rabinos y estos Anshei Maaseh, entre los intelectuales y los líderes carismáticos Sí. espirituales, había como una puja, ¿no es cierto? Sí. Porque los rabinos era todo intelectual y más, pero cuando el pueblo necesitaba algo urgente, ¿a quién le pedía? Y al milagrero. Al milagrero. Entonces, vieron que aparte de todo nuestro judaísmo pasado, viste, como hablamos también en las clases de filosofía y demás, por todo el aparato occidental racionalizante, Sí. borró casi del acervo cultural judío estas historias porque los rabinos eran los que eran intelectuales, los que estudiaban, Sí. los que interpretaban, pero también había estos milagreros. Era como, Joni Qué Ameagel, bueno. es como una idea del gauchito Gil en la Argentina. Uh. Imagino que cada uno de los que nos está escuchando en cada A ver, uno de pero los otros... ponelo en un contexto internacional para que de que- España, Colombia, Y no, Venezuela. ¿cómo no- es? Decime, algún No, milagre, no. alguien que produce milagros, alguien que no es conocido por No, su pero el inteligencia. y gauchito Gil erudición. está muerto. Por eso Está bien. no se bueno, aplica. pero que se le adjudicaban varios milagros. A eso es lo que me refiero, ¿no? Y otro que digo, vaya de paso. Ahora vamos a la historia de Joni Dale, Ameagel, que es un vamos. personaje increíble. Pero uno de los pocos que combinaba ver. las dos cosas y por eso fue tan Bueno. exitoso, ¿quién fue? Uno que tuvimos 2 episodios sobre ese personaje, No, dame que la quedó razón. fuera del judaísmo, que crearon sobre él una nueva religión. Jesús. Jesús, Yoshke y Sí, Yeshu. ¿Por qué? Yeshu. Porque estaba Yoshua. versado, Yoshua. Yoshua estaba versado en la Torá, pero también era conocido ¿por qué? Por sus milagros. Por sus milagros. Era como que mezclaba un rab, un maestro,
y un Ish Maaseh, un hombre milagrero. Pero no vamos a hablar de Yeshu, no vamos a quedar como queda afuera. Vamos a hablar de Joni Ameagel. Las historias de Joni Ameagel las encontramos en el Talmud, o hay una reminiscencia de la historia, un comienzo de la historia en la Mishnah, pero en el Talmud, Tratado de Ta'anit 23a. Todos van a poder seguir las historias como se las dejamos semana tras semana. ¿Vamos? Dale que pongo tu cámara y como el helado. Tu maná. Dice así. Tanur Rabanan, enseñan nuestros maestros. Ocurrió cierta vez que casi todo el mes de Adar había pasado y todavía la lluvia no había caído. ¿No es cierto? Y ya que estamos comenzando en el mes de Sukkot, estamos en el mes de Tishrei, al final de Sukkot, en la fiesta de Shmini Atzeret, Elo, ¿por qué pedimos? Agua. Por agua, por las lluvias. ¿Por qué? Porque es el comienzo de la época de las lluvias en la tierra de Israel, que se extiende desde octubre, septiembre-octubre, hasta marzo-abril. Es decir, desde Tishrei hasta el mes de Adar. Y acá en esta historia pareció que durante todo este periodo de lluvias en la tierra de Israel, llegó casi todo el mes de Adar y todavía las lluvias no cayeron. Y eso era un problema porque, querido Elo, mientras vos comés tu maná, eso que debes saber a nada misma. No, es de chocolate cacao 100% de Malta. No, porque eran todos campesinos y estaban el agua para el campo. Muy bien, para el agua, para tomar, para beber, para darle a las vacas, para la agricultura. Le enviaron a decir a Joni Ameagel, ya vamos a hablar un ratito del nombre Joni. Joni, también en griego, Onías. Por eso, pero ¿no es Ioni en hebreo? No. ¿Por qué Joni con...? Porque así se lo conoce, el de Joni Ameagel. No es Yoni, es Joni, que en griego es Onías y significa Dios se ha compadecido. ¿Okay? Dios se ha compadecido ante mí, que su nombre es bastante popular. Y ahora quiero hablar un poquito de Onías Joni al final. Bueno. Ameagel, ¿qué significa Ameagel? El hacedor de círculos. Que oraba para que descendiesen las lluvias. Entonces el pueblo, una vez que las lluvias no llegan, hasta el mes de Adar, hasta el fin de Adar, ¿qué le dicen? Joni, pedile a Dios que haga ¿qué? Llover. Y ahora hay un problema. Elo, vos que conoces un poquito de Torá, de la tradición rabínica y demás, ¿cómo era la tradición cuando no llovía en la tierra de Israel? ¿Qué es lo que se debían hacer? ¿Qué es lo que decretaban los rabinos? Ayunos. Los rabinos, que era el otro poder empuja, ¿qué decretaba? Rabinos. Ayunos. Y cada vez eran ayunos. No, decretaban ayunos, dijiste decretaban rabinos. Ok. Los rabinos decretaban ayunos cada vez más seguidos, sí. Cada vez más con tefilot, con rezos más severos. ¿Para qué? Para pedirle a Dios por la lluvia. No, y era como culpa de la gente, los pecados. Claro. Y fíjate que esta historia es subversiva, porque la gente ¿a quién le va a pedir? ¿A los rabinos o a quién le va a pedir? Joni, haceme el milagro. Al milagro. Estos rabinos, venimos hace 5 meses pidiendo por lluvia con estos decretos de estos rabinos y no me sirve para nada. Sí, aparte no hizo callar. Vení vos y hace. No, pero corregime, pero creo que en la antigüedad los ayunos no eran solo de un día como Yom Kippur. Creo que a veces los rabinos decían 2 días de ayuno, 3 días de ayuno. No, hasta donde sabemos era un día. ¿Uno? No había. Hasta un día no. A veces son los ayunos que se dan en el Bahav, que son 3 veces, digamos, los martes, digamos. Pero no eran consecutivos. No, eran en una semana 3 veces. Ok, bueno, pero ¿sabes lo que es? Sí, por supuesto. Sin tomar, sin comer. No, por supuesto. Pero bueno, estos ayunos que habían sido decretados por los rabinos no servían. Entonces le van a pedir al milagrero, al Ish Maaseh, a Joni, que haga llover. ¿Qué pasa? Y él rezó, mas las lluvias no cayeron. Joni. Un fiasco. ¿Qué pasó? Marcó entonces un círculo en la tierra y se paró dentro de él como solía hacer el profeta Habacuc, ya que está dicho, claro. Sobre mi guarda estaré y sobre mi fortaleza firmaré el pie y velaré para ver qué se me dirá y qué he de responder tocanta mi queja. Es decir, Joni Ameagel hace como una reminiscencia a lo que fue el gran profeta Habacuc y dice, voy a quedarme acá en el círculo y le dice a Dios. Y dijo, Señor del universo, Ribono Shel Olam, tus hijos han dirigido ante mí por cuanto yo soy como un hijo de casa ante ti. Yo soy como tu hijo, le dice. Aparte, Joni con el ego bastante alto. Le dice, Dios, yo soy como tu hijo. Entonces la gente se vino a mí y al hijo de tu casa. ¿Qué le das? Todo lo que quieras. Es un malcriado el hijo de tu casa. Juro por tu gran nombre que no me moveré de aquí en tanto que no desciendan las lluvias. ¿Qué hace Joni? Joni es una promesa. ¿Cuál es la promesa que hace Joni? Vamos a sacar esto que... ¿Cuál es la promesa que hace Joni? Sí. Que él no se va a mover de ese círculo hasta que Dios haga ¿qué? Lluvia. Joni es como que hace un berrinche. Dice, Dios, yo no me muevo acá hasta que me des esto. Yo soy como un hijo, soy caprichoso, dame las lluvias. ¿Cómo venimos hasta acá con la historia, Elo? Bien. Sigue un poco más. No, porque me estaba acordando de un caso similar y ya me va a salir. Dale. Sus discípulos le dijeron, Rabbi, queremos verte y no morir. Es decir, necesitamos
más agua para no desfallecer. Las pocas gotas que caen no lo hacen sino para sacarte tu juramento. Los alumnos de Joni Ameagel, estos que van a pedirle al milagrero, al Ishma, sea Joni, que haga llover, no se satisfacen con nada. Joni consigue que empiecen a caer lluvias, pero la lluvia es como una pequeña garúa. Dice, estas lluvias después de haber pasado 5 meses de sequía no me sirven para nada. Hacenos caer más. Entonces Joni le dice a Dios con bastante chutzpah, con bastante desfachatez, no te he pedido esto, sino la lluvia de las cisternas, de las fosas y de las grutas. Es decir, grandes lluvias que me van a llenar todas las cisternas de Jerusalén, todas las fosas de agua y todas las grutas. Comenzó a llover con furia. Cada gota podía llenar incluso una jarra. Es decir, digamos, con claramente una exageración rabínica, que cada gota llenaba, ponerle a mostrar esto, Elo, que cada gota tenía el tamaño de eso, llenaba una jarra entera. Claramente una exageración, no hay gotas de ese tamaño. Los sabios estimaron que ninguna gota era de menos de un log. Bueno, les dijeron sus discípulos, Rabino, deseamos verte y no morir. Nos parece a nosotros que estas lluvias no caen sino para destruir el mundo. Es decir, es como a los alumnos nada les venía bien. Las poquitas gotas eran muy pocas. Mucha lluvia era demasiado. Necesitamos como un punto intermedio, exclamó. No es esto lo que pedí, nuevamente Joni le dice a Dios, sino la lluvia de benevolencia, de bendición y de generosidad. Es decir, una lluvia ni muy poquito, ni mucho, sino en medio. Hasta ahora, ¿cómo lo ves? Primero, dos preguntas. ¿Cómo lo ves a los estudiantes de Joni, a los que le vienen a pedir, y a Joni en sí? Los estudiantes primero. ¿Cómo son los estudiantes? ¿Cómo están descritos? No, son todos muy caprichosos. Haceme la lluvia, es poco, es mucho, es alto, es bajo. Pará, flaco. Primero los estudiantes para con Joni. Y segundo, Joni para con quién. No, con Dios. Para con Dios. Sí, Pero ¿cuál es el problema de toda esta historia? Dios al final, ¿qué hace? La voluntad de los hombres, qué sé yo. Pero finalmente le da. Joni le dice, Joni, la verdad sos un descarado, dejate de joder, ya te di lluvias, terminala. No, un poquito más lluvia, dale, un poquito más, dale, ¿viste? Como que el que cambie el volumen. Sí. No, esto es muy poquito. No, esto ya es demasiado, ¿viste? Como toda discusión. Dios es como que tenía una relación especial con Joni. Que le daba todo. No, eso me hace reír, porque ayer fui con mi hijo al gimnasio y la gente dice, el volumen está muy, pero tal cual, está muy alto. Viene otro y dice, no, está muy bajo. No, pues estoy cansado, ponelo más fuerte. El aire está frío, el aire está bajo, del aire acondicionado. Estas historias que muestran, y también en videos y los comentarios, que el pueblo de Israel es un pueblo rompeguindas. No, bueno. Es un pueblo complicado, ya desde Egipto. Ya desde Egipto. No, el man, todos los días man es demasiado. No, falta agua. No, el agua no es tan dulce. Queremos volver a Egipto. No, en Egipto comíamos pepinos, comíamos sardinas, comíamos pescado. ¿Viste cómo? Son difíciles. Parece lo mismo. Sigamos. Bueno, sigamos. Descendieron entonces las lluvias con moderación. Bueno. Pero continuamente. De modo que los israelitas tuvieron que salir al valle de Jerusalén, al monte del templo a causa de la lluvia. Es decir, llovió bien. No mucho ni poco, pero llovió tanto tiempo que ¿qué pasó? Se empezó a inundar todo Jerusalén de las lluvias. Se le acercaron y dijeron, del mismo modo que oraste para que descendieran las lluvias, ora para que cesen. Ya el pueblo, ¿viste cómo decía? Bueno, ya está, lluvias, ya demasiada lluvia. Bueno. Perdón. ¿Querés agua? No. Le respondió, he recibido una tradición que enseña que uno no puede orar para que cese una abundancia del bien. Joni Ameagel les contesta que hay una tradición rabínica, una halajá rabínica, que dice lo siguiente, no se puede pedirle a Dios que pare una abundancia. Por ejemplo, si te está llegando mucho dinero, no puedes decir, Dios, ya está, es demasiado. Estoy teniendo problemas con mi familia o con mi pareja por el dinero. Si tenés demasiada salud, no le puedes decir, Dios, ya demasiada salud. Y la lluvia, ¿qué es? Lluvia es sinónimo de ¿qué en la tradición judía? Abundancia, brajá. Abundancia, brajá, bendición. Entonces, la Mishnah, en el contexto de la Mishnah donde aparece esta historia, es esta idea de que uno no puede, al Rov Tová, por el bien, uno no puede pedir que cese. Entonces, Joni, ¿qué debería haber dicho con el pedido de la gente? Que no se puede cesar. O sea, que a la abundancia no se puede cesar. ¿Pero qué es lo que hace Joni? Y pide que la Joni está por fuera del mundo rabínico. Acordate. Dice, yo recibí esta tradición de los rabinos, pero yo... Tengo otra. Le respondió, es como Groucho Marx. Yo tengo unos principios, si no le gusta, tengo otros. A pesar de esto, vayan y tráiganme un toro de confesión. Es decir, le trajeron a él un toro de confesión, repuso sus dos manos sobre el mismo y dijo, Señor del universo, tu nación, el pueblo de Israel, que sacaste de Egipto, no pueden tolerar ni el exceso de abundancia ni el exceso de desgracia. Es decir, tu pueblo es como que no puede soportar nada, ni mucho bien que le das, ni mucho mal que les das. Si le das mucha desgracia, muchos meses de sequía, me van y te van a pedir por lluvias. Si le das muchas lluvias, van a pedir porque llueva. No se bancan nada.
Te has enojado con ellos y no los has podido tolerar. Los extendiste sobre ellos el bien y no lo han podido tolerar. Sea tu voluntad que cesen las lluvias y que el mundo goce de un descanso. Finalmente, ¿qué hace Joni? Pide por qué. Porque las lluvias terminan. Entonces, no sigue la tradición rabínica. Dice, yo recibí de los rabinos esta tradición, pero ustedes háganme caso, tráiganme este toro para hacer este corbán. Yo voy a ir por otro lado. No, me río eso, viste, de uno del otro que me pasa con mi hijo, con Yehuda, que le pido algo y dice, pero eso es una pavada, anda a buscar vos agua. Y bueno, está bien. Y después le pido otra cosa, no, pero eso es muy difícil. Bueno, pero no te puedo pedir nada. Bueno. O sea, no te puedo pedir ni un vaso de agua ni... Pero fíjate vos, Elo, que... Eso es muy difícil. Esto, ¿cómo lo pones fácil. vos? Que es la relación entre padre e hijo. Sí, obvio. Por eso, vamos a ver cuál es la enseñanza acá. La relación entre padre e hijo, y Sí. Joni Ameagel es como un hijo frente a Dios. Y fíjate lo que pasa ahora. Inmediatamente el viento comenzó a soplar, las nubes se dispersaron y el sol salió. El pueblo salió a los campos y llevaron para ellos trufas y hongos. Es decir, finalmente cesó de llover, pero el campo ya había traído sus frutos, sus primeros brotes. Sí. Y Joni resolvió el problema que ¿quién no había podido resolver? Los rabinos. Los rabinos. Y Qué raro que lo pusieron esto. muy bien. Esa es la primera historia. Es una historia que, ¿por qué los rabinos? Y hace quedar mal a los rabinos Joni. Porque no siendo parte de la élite rabínica y siendo un milagrero y no siguiendo los cánones de los ayunos y de los rezos, de los ta'aniot, ¿Ya está? que ¿Terminó? se pedía, hay un paso. Este es el fin de la historia. Pero fíjate qué pasó. Pero qué raro que termina así, no. Bueno, pero es el problema. ¿Sabes qué pasa con los rabinos y con esta historia? Hay muchas historias en el Talmud de personajes que eran tan pero tan populares en la Que los cultura tuvieron judía que poner. que lo tuvieron que poner igual a pesar Pero de la igual- voluntad rabínica. Pero qué raro que hasta queda bien todo. Yo pensé Mirá, que tenía sí, una pero vuelta mirá. de... Shimon ben Shetach. Ben Sí. Shetach era en el siglo II antes de la era común uno Acá está. de los grandes sabios. Bueno, ok, acá viene el castigo. Uno de los grandes sabios dice, envió a ahora. decirle a Joni, Sí. si tú no fueras Joni, si tú Ahí no está, fueras Onias, claro. te impondría una excomunión. Joni, si vos no fueses Joni, es decir, si no fueses tan Ken, No, carismático carismático, y que hace especial, llover. Y que hace llover. yo te pondría un jerem. ¿Por qué? Claro, porque pues. no podés saltearte todos los cánones rabínicos, Sí. porque no podés hablarle así a Dios. Dios Bueno. esto, Dios aquello. Pero no solo es esto. Si estos años hubieran sido similares a los años del profeta Eliau, en los años del profeta Elías, cuenta el libro de Samuel, también dejó de llover. Quien tenía en su poder las llaves de las lluvias, el nombre de Dios no hubiera sido profanado por tu culpa. Es decir, estás como profanando a Dios la forma que le estás hablando. Dios esto, Dios aquello, haceme esto, haceme caso. Eso es lo que faltaba, ahí está. Pero ¿qué puedo hacer yo contigo? Es decir, los rabinos tienen un problema con Joni Ameagel, con este milagrero. Sí, ¿Qué ¿por es? qué Dios le da bola para Muy mí? bien. Pero ¿qué puedo hacer yo Acá contigo? dice, Tú mirá. te comportas con Dios como un consentido, Sí. como un malcriado, y él cumple Spoil. tu voluntad, como Claro. un niño que importuna a su padre y éste le satisface su deseo. Y el niño le dice, papá, llévame a bañarme a aguas termales, a enjuagarme con aguas frías, dame almendras, nueces, duraznos y granadas. Y el padre lo consiente. De ti dice la escritura, el libro de Mishle y Proverbios, alégrense pues tu padre y tu madre, gócese la que te engendró. Esta es una historia media críptica de cómo termina, pero claramente los rabinos, encarnados en Shimon ben Shetach, tienen un problema con Joni. Es un líder popular, carismático, Sí. que tiene una relación especial con Dios, que consigue lo que quiere con Dios, pero a los rabinos no le gusta porque se saltea todos los cánones, Claro. se saltea todos los principios y habla con Dios como si fuese, che, Dios, quiero esto, che, Sí. Dios, quiero aquello. Pero ¿cuál es el problema? Dios se lo da. Entonces, este es increíble como el propio Talmud recoge esta historia en la cual hay un personaje por fuera del mundo rabínico. Pero qué raro que lo hayan incluido. Bueno, es que eso pasa a veces con a veces lo incluyen, pero a veces tratan de hacerlo quedar mal, ¿no? Con cómo le habla a Dios y demás. Sí. Quizás Joni no hablaba así, pero los rabinos lo quieren Sí. hacer quedar mal. Quizás, no sabemos exactamente, Sí. porque eso es de vuelta, la historia la escriben los que ganan. Y este es libro escrito, Sí. el Talmud, por la Mishnah, por los propios rabinos. Entonces, esta es una historia fascinante de este Joni Ameagel. Elo, si yo te hago una pregunta. Dígame, profesor. ¿Joni Ameagel fue un personaje que existió o no? No. Uri, Por Elo. no. Bueno, ¿sabes qué? ¿Tenemos un problema? Sí. Al parecer, un tal Joni, un tal Onías existió en el siglo I antes de la era común. Porque no solamente está en el Talmud o en la Mishnah, sino que también aparece en los escritos de Flavio Josefo. Ah, mira qué bueno. Y una de las formas que tienen los académicos de tratar de aseverar alguna historia que aparezca en el Talmud o en el Midrash y demás es que cuando hay otro libro no compuesto por los rabinos, que también, seguramente la historia es exagerada como siempre, obvio. pero un personaje que tendencia milagrera seguramente existió porque hay otro texto que
Flavio Josefo del siglo I no era parte de la élite rabínica, no era parte del mundo rabínico, y trae esta historia. Anda al final de acá, que se los traigo a todos para que lo puedan ver. Sí. En la última de las páginas, la historia según Flavio Josefo. Esta historia la encontramos en Antigüedades Judías, capítulo 14. El contexto de la historia es que alrededor del año 63 antes de la era común. Que está gratis, ¿eh? Yo me lo bajé. Sí, está gratis. En Amazon. Y en Script también está. Se pueden bajar todos gratis. ¿En serio? ¿En Amazon? Bueno, después ponemos. En Kindle. Creo que lo de Flavio Josefo. Mira qué bueno. Bueno, Flavio Josefo fue un gran historiador que después se fue con los romanos, bueno, una historia aparte, judío. Pero había una gran disputa en el año 63 entre dos hermanos de la dinastía de los Hashmonaim, de los Macabeos. ¿Te acordás de los Macabeos, lo que hacen la revuelta de Hanukkah? Sí. Después es una dinastía que termina con la invitación a que los romanos entren a la tierra de Israel. Y hay una discusión entre Hyrcanus II, que era apoyado por los fariseos, y aconsejado por Antípater el idumeo, y Aristóbulo II, que era apoyado por los saduceos. Dos hermanos que se disputan el poder. Fíjate lo que pasa en la historia. Vamos a Flavio Josefo, Antigüedades Judías. Después de que Hircano hizo estas promesas a Antípater, el rey de Arabia, Antípater hizo un asalto sobre el templo con todo su ejército y sitió a Aristóbulo dentro. Es decir, Hircano, ¿qué hizo? Se alió con un gobierno extranjero, el de Arabia, para sacar a su hermano del trono. Aristóbulo, que estaba en el trono de los Hashmonaim en la tierra de Israel. Las personas se unieron a Hircano y le ayudaron en el sitio, mientras que ninguno de los sacerdotes siguió prestando apoyo a Aristóbulo. Así Antípater unió las fuerzas de los árabes y los judíos se apretó el sitio vigorosamente. Esto ocurría en el momento que se celebra la fiesta de los panes sin levadura, es decir, Pesaj. Los hombres de mayor reputación, entre ellos los judíos, salieron del país y huyeron a Egipto. Bueno. ¿Por qué? Porque se estaban escapando de sublevación que era parte de una de las dinastías de los Hashmonaim y el rey de Arabia, Antípater. Y ahora vamos. Y había un hombre llamado Onías. Onías es la versión griega del nombre hebreo Joni. Dios se ha apiadado. Y ahora el nombre se entiende. ¿Por qué Dios se ha apiadado es el nombre de Joni? Porque Dios se apiada ¿de qué? De los pedidos de Joni. Un hombre justo llamado por Dios, que en cierto momento de sequía había una vez rezado a Dios para poner fin al intenso calor. Y Dios oyó su oración. Pero ¿esto fue una vez o eso te quería preguntar de la historia? Sí, al parecer fue una vez que pasó eso. Era conocido por hacer muchos milagros, pero una vez... Una vez hizo lo de la lluvia. Lo de la lluvia. 2 veces creo que no. No sé, y aparte, a ver, seguramente no habrá pasado exactamente como pasó, porque sabemos que esas cosas no ocurren. Pero lo que es interesante es que Flavio Josefo también rescata un personaje. Sí. Ahora, viendo que esta guerra civil iba a durar un largo tiempo, se había ocultado a sí mismo. Sin embargo, lo encontraron y lo llevaron al campamento judío y allí desearon que, así como orando logró en cierta ocasión que la sequía terminase, podría él también maldecir a Aristóbulo y a sus partidarios. Es decir, lo traen los fariseos para luchar contra Aristóbulo, que era apoyado por los saduceos. Bueno, y esto es lo importante. Bueno, pero sigamos un poquito al final para ver cómo termina la historia según Flavio Josefo. Acá Después de haber rechazado la propuesta, decirle a los fariseos, porque de vuelta, los fariseos, ¿quiénes serán? Los prerrabinos. Y Joni, Onías, según Flavio Josefo, se opone al pedido de ir a rezar por los fariseos. Claro. ¿Se entiende? Entonces hay una tensión ahí. Sí. Y haber dado muchas excusas, no obstante, fue obligado por la mafia a suplicar. Y dijo entonces, oh Dios, Rey del universo, ya que los que están ahora conmigo son tu pueblo y los que están sitiados también son tus sacerdotes. ¿Sí? Porque era un conflicto intrajudío. Claro. Entre dos facciones. Sí, claramente. Viste que siempre decían, no, los judíos siempre unidos y demás. Sí. Nada que ver. Te ruego que no escuches las oraciones ni de los unos ni de los otros. Es decir, Dios, no entres en batalla entre estos dos. Es como si tus hijos son de Boca y River los dos. No puedes elegir a uno de los dos. Ni que tampoco lleves a cabo lo que ninguno de estos te piden, porque cada uno te pide porque destruyas a la otra parte. Luego de haber terminado su plegaria, los malvados judíos que lo circundaban lo apedrearon hasta la muerte. Este es el final de Jonia Meagel de Onías, según Flavio Josefo, que no se quiso poner ni del lado de los fariseos ni del lado de los seduceos en esta lucha interna, en esta guerra civil, entre dos facciones de los Hashmonaim, de los Macabeos, en el siglo I antes de la era común, alrededor del año 63. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Tenemos 6 minutitos más? Justo, 6 minutos. Perfecto. Está todo cronometrado. A ver. ¿Y 6 qué es? Los órdenes de la Mishnah. Bueno. Para tirar una enseñanza más así al pasar de 6. Hay una historia más en todo el Talmud de Jonia Meagel. Está la historia que hizo llover. Sí. Y otra historia que viene inmediatamente después. Bueno, pero no sacamos la conclusión de esto, que al final él no se quiso jugar y lo reventaron los mismos judíos. Bueno, esa es la versión de Flavio Josefo, de la historia como él la trae. Pero lo importante de Flavio Josefo, más allá de eso, es que él desapareció, que va a ser importante para esta historia, y que
al parecer también era conocido por Flavio Josefo como ser una persona que hacía llover, que Dios escuchaba los ruegos y los pedidos de este hombre justo y piadoso, como lo pone él No, acá. porque lo que le habían pedido era para que rece que se muera quién. Aristóbulo, Sí. digamos, y todos los Y- seguidores de los saduceos. Ah, y los. Claro, que eran Y los que eran los- sacerdotes. es decir, él no quería ponerse, según la versión de Flavio Josefo de la historia de Joni, no quería ponerse de De ese lado. lado. Claro. Ni de uno ni del otro. Puede decir, yo no quiero generar. Pero al si yo final te lo pido- mataron los propios judíos. Como dijeron, Claro. como no te jugaste, boom, lo apedrearon. También. Pero lo más Qué interesante. lindo. Pero lo más interesante es, ¿qué conclusión sacás de la historia anterior? La historia del Talmud, que es la que más me importa a mí. ¿Pero para qué trajiste esta al final entonces? Para entender un poco que. Para validar que existió. nada Validar más. que seguramente no existió un vamos a hombre analizar llamado esta Joni historia. Ameagel. No, esto lo vamos a usar ahora en 2 minutos A cuando ver. veamos la otra historia de Joni Ameagel. ¿Otra más? ¿No llegamos? ¿Llegamos? Muy cortita, A ver. una historia maravillosa. Fíjate, ahí estás en la página 5 y lo anda de. A ver. Yo ahora se lo paso a todos. ¿Cuál es? ¿70 años de exilio? ¿No? Sí. A ver. No, dijo Rabbi Yohanan. ¿Estamos ahí? Búscala. Yo empiezo. Ta'anit 23a. sí, Está un poquito después de esta historia que acabamos de leer. Dijo Rabbi Yohanan, todos los días de su vida de aquel tzadik, de aquel justo llamado Joni Ameagel, se angustiaba con el siguiente versículo. Cuando Adonai hizo volver a los cautividad de Sion, fuimos como los que sueñan. ¿Sí? ¿Te acordás de este pasuk? Salmos 126a. Ainu que holmim. Shuva Adonai, Shvateinu ka'afikim banegev. Bedima berrina ixoru. Muy bien. Ok, eso es parte de lo que cantamos Antes de Birkat antes de Birkat Hamazon en Shabbat y las festividades, pero el primer versículo dice, cuando Adonai hizo volver a la cautividad de Sion, fuimos como los que sueñan. Y Joni Ameagel se angustiaba cuando leía este versículo. ¿Qué le pasaba? ¿Qué le pasaba? Lloraba. ¿Por qué lloraba? Se dijo a sí mismo, ¿es posible que alguien pueda soñar durante 70 años? Dijo, interpreta este versículo de forma general y dice, ¿cómo puede ser que al volver de Sion, al volver del cautiverio de Babilonia del siglo VI antes de la era común, cuando los babilonios estuvieron cautivos así durante 70 años, del año 586 al año 516 que se reinauguró el templo, ¿cómo pudo haber sido esto un sueño? La gente no duerme 70 años. ¿Y él por qué se angustiaba, Joni Ameagel? Porque hay muchas historias de rabinos en el Talmud que se angustian cuando no entienden un pasuk, un versículo. ¿Por qué se angustian, Elo? No sé. ¿Qué representa el pasuk? ¿Qué representa cada versículo? Supuestamente. La verdad de La verdad de Dios, la voluntad sí. divina. Y si no entendés un versículo, ¿qué te pasa? Te alejas de Dios. No entendés lo que Dios quiere para vos. No entendés el mensaje. Y Joni se angustiaba. ¿Cómo puede ser que las personas duerman con 70 años? Y esta es una historia muy linda para enseñarle a nuestros hijos a plantar. Cierto día, mientras andaba por el camino, vio un hombre plantando un algarrobo. Y le preguntó, ¿cuántos años tarda el algarrobo en dar sus frutos? 70 años, le contestó. Y Joni le dijo, ¿piensas que vivirás otros 70 años? Es decir, seguramente este hombre que lo plantó no era ningún niño, sino un hombre mayor. Y dijo, vos debes tener como 70 años, 60 años. ¿Vas a vivir hasta los 130 o tenés 50? ¿Vas a vivir 70 años más hasta los 120? Le contestó, he encontrado este mundo lleno de algarrobos. Tal como mis padres plantaron algarrobos para mí, yo haré lo mismo para mis hijos. Una historia muy linda para decir, tal como vinimos a este mundo lleno de comida, lleno de árboles y demás, que otros nos dejaron para nosotros debemos hacer lo mismo. Pero la historia continúa. Luego de aquel episodio, Joni se sentó y comió un emparedado, ahí sobre ese algarrobo. El sueño le sobrevino y se durmió. Es decir, le agarró modorra después de comer este emparedado. Una formación rocosa lo envolvió y se volvió oculto a la vista de la gente, es decir, desapareció. Durmió por 70 años. En esta versión de la historia, a diferencia de Flavio Josefo, no lo matan, sino que desaparece Joni Ameagel. Una historia más fantástica. Sí. ¿Cuánto tiempo duerme? 70 años. 70 años habían sido los años del Del exilio. exilio. ¿Y cuántos años tarda el algarrobo en dar los frutos según esta historia? 70 años. Oh, cierra todo. ¿Qué pasa? Cuando se despertó, Que vio a también aquel hombre. el 70 es un número Es un arquetípico. número importante. ¿Cómo decís vos? Arquetípico. Arquetípico. O tipológico. Cuando se despertó, vio a aquel hombre que recogía frutas de aquel algarrobo. Joni le dijo, ¿eres tú quien plantó este árbol? Le contestó, no, soy su nieto. Joni se dijo, es evidente que he dormido durante 70 años. Entonces, primera enseñanza, Joni se da cuenta de cómo se responde este versículo, cómo puede ser que la gente soñó durante 70 años, puede ser tipo cosas mágicas que pasan, estilo Disney, que alguien desaparezca y se quede así, viste que se dice que Walt Disney está Sí. como... No, eso es mentira. Ay. Bueno, pero se dice, es el mito popular que Sí, está sí, pero no está congelado. congelado, que va, bueno, 70 años. Observó también que su burra
había dado a luz a generación de descendientes. Es decir, la burra que tenía aquel hombre que había plantado, ahora son muchas burras. Sí. ¿Qué haces, Elo? ¿Y qué hacen todos los que nos están escuchando o viendo? Si te despertás después de 70 años, ¿qué es lo primero que haces? ¿Te das cuenta que estás en el 2020, 2090? Uno, pasa al baño. No sé, Otro me dijo, me lavo los dientes una vez que enseñé esta historia. Sí. Otro, tengo hambre, comería algo, Claro. porque solamente tengo hambre. Es un ayuno intermitente muy largo. Claro, está Pero otra bien. cosa, ¿qué haces, Elo? Vamos, ¿qué haríamos todos? Se despiertan todos 70 años después, de la nada. ¿Qué van a hacer? No sé, ir a ver a la esposa, a los hijos. Ir a ver a la familia. Sí. Eso es lo que hace Joni. Fue hasta su casa y les dijo a los que se encontraban allí presentes, ¿está vivo el hijo de Joni Ameagel? Es decir, él sabía que había tenido un hijo. Le contaron, su hijo no, lo está, pero su nieto sí. Su nieto. Es decir, su hijo ya había muerto por el lapso de tiempo, pero su hijo Claro. está. Yo le digo, yo soy Joni Ameagel. Y la gente que hizo no le creyó. Digo, yo soy Joni Ameagel. Imagínate que viene a tu casa. Sí. Seguramente la gente que habrá pensado de Joni Ameagel habrá desaparecido en el campo. Murió en el campo. Porque la gente no lo vio por 70 años. Es como que desapareció. Bueno, hay una película, con... Perdón. Pero ¿cómo se llama? Con McConaughey. ¿Cómo se llama? ¿Macaulay Culkin? No, McConaughey. Interestelar. Que se trata de esto. De que alguien que desaparece. No, es un astronauta, entonces por la distinta velocidad del universo, de los planetas, el tipo vuelve, o sea, a él le pasa... Al futuro. No, porque bueno, es toda una teoría de que, bueno, viste que el universo es relativo, bueno, no importa, él se va a una galaxia donde el tiempo va más lento que la Tierra. Ok. Entonces él se va a un día, pero en la Tierra pasaron 60 años, entonces vuelve y la hija tiene 80 Hijos. años y se está muriendo y están los nietos, bueno, después mirar. Basada en Joni Ameagel. Sí. Ok. Entonces, el segundo lugar que va es hasta el Beit HaMidrash. Fue entonces al Beit HaMidrash, a la casa de estudios, y escuchó a los rabinos decir: nuestras enseñanzas son tan claras como solían ser en los años de Joni Ameagel. Por cuanto cada vez que él entraba al Beit HaMidrash, cualquier dificultad que los rabinos tenían con algún pasaje, él los resolvía para ellos. Y les dijo: yo soy aquel. Imagínate, imagínate, Elo, llegás a un Soy lugar. yo, y Elo dicen, Podcast. Están hablando de Elo, del Elo Podcast. Vos decís, che. Soy Elo. Me voy a cambiar. No le creyeron. Legalmente mi nombre a Y por Elo Podcast. consiguiente no lo trataron con el debido respeto que se merecía. No le dieron el cabod, porque dijeron, ¿qué eso vos es un haces? problema. Vos sos Tómatela. Joni Ameagel y debería tener 120 años, Sí. vos tenés 30 años. ¿Qué Tómatela. significa esto? Luego de aquel episodio se debilitó su espíritu, pues se sintió mal. Pidió misericordia al cielo y murió. lo maten. Pidió a Dios que lo maten, ya no quería seguir viviendo así. Mátenlo. Y dijo Raba al respecto, esto se refiere a lo que la gente suele decir, hoja bruta o mituta, compañía o muerte. Bueno. Es decir, para Joni Ameagel no valía la pena seguir viviendo. ¿Por qué? Porque si su familia no lo reconocía, en la casa de estudios no lo reconocían, ¿para qué seguir viviendo? O Javruta, o una compañía, O la un compañero muerte. de estudio, Mituta. o la propia muerte. Javruta o Mituta. Estas son las dos historias Está buena esta famosas historia, ¿eh? de Joni Ameagel Esta está del buena porque es Talmud. tipo ciencia ficción. Ciencia ficción al 100%, ciencia ficción en el Talmud. Sí, al futuro, todo. Está Al bueno. futuro todo, pero me parece con una enseñanza linda. Es la vida vale la pena cuando la compartís con un otro, con alguien. bueno. O compañía o muerte. La muerte. Vamos a cerrar en el episodio número Vamos, 54. sí, Estas son las dos historias de Joni Ameagel, el Ish Maaseh, el milagrero más famoso de todo el Talmud. Déjenos, por favor, sus comentarios, sus reflexiones, sus preguntas sobre esta historia en nuestro canal de YouTube o en cada una de las plataformas de podcast. Y nos vemos la próxima. Chao.